Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Vale más una sociedad con alto grado de lectura crítica que una sociedad con alto grado de cantidad de libros leídos, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la cantidad de números pares e impares que tiene una cifra leída por teclado. Entonces la idea será leer un valor y luego identificar cada dígito cuál es par y cuál es impar. Se plantea la solución en un programa de 73 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 17 a 61. Esta función recibe un número, que es la cifra a la cual le vamos a contar los dígitos pares e impares. Entonces, vamos a ver que es muy sencillo. Simplemente se hace uso de sentencias condicionales anidadas. En la línea 19, una variable número recibe el num, o sea, el valor que el usuario digitó por teclado. Entonces, observe, primero vamos a hallar el dígito del que sea mayor a 10.000, luego el dígito de los miles, luego el dígito de las centenas, luego el de las decenas y por último el dígito de la unidad. Cada que hallemos un dígito, preguntamos si es par y lo contamos en un contador de par, llamado cpar. Y si ese dígito es impar, incrementamos el contador cImpar. Entonces es importante que las condicionales vayan de mayor a menor. Entonces, es decir, de 10.000 primero vamos a validar si el número es mayor a 10.000, vamos a hallar el dígito de los 10.000. Por ejemplo, si el número es 15.600, tenemos que hallar el dígito de los 10.000, que sería el 1. Observe que para hallar un dígito simplemente usted divide por el valor sobre 10.000. Y para actualizar el nuevo número con el residuo, o sea el resto, se hace con el operador módulo. En la línea 27 vemos que el número se actualiza con num módulo 10.000. Nuevamente el ejemplo, si el número es 10.500, el primer dígito será el 1 y el resto será entonces... o sea, 500, que es el resto. Si el número fuera, por ejemplo, el 750, entonces iniciando la función ejecutar, ingresaría a la línea 37, ya que es 570, el número es mayor o igual a 100. En este caso obtenemos el dígito de las centenas, que es el 5, se incrementa el contador de impar y luego se actualiza el número con 70, que es el residuo, entre 570 y 100, para procesar las decenas y la unidad al final. Entonces simplemente para actualizar con el residuo usamos el operador módulo, para hallar el dígito de esa cantidad dividimos y así simplemente se usa una condicional para saber si es par o impar e incrementar el contador. Por último, en la línea 60 se muestra el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría cuántos pares impares en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este ejercicio. Aquí vemos entonces un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se defina una clase, se crean objetos de esa clase para usarla. Los objetos serán diferentes entre sí, a pesar de que reutilicen la misma clase. Usted, por ejemplo, para almacenar datos de personas en una base de datos, es recomendable usar una clase persona, que tenga los atributos de la persona, como el nombre, la edad, etcétera. Y cuando se vaya a registrar, entonces simplemente se crearán objetos. Cada objeto será una persona diferente y luego se almacena en la base de datos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz
se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. Y en la implementación se programan los comportamientos, o sea, las funciones. Veamos la interfaz entre la línea 7 a 9, la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cuántos pares impares, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran los atributos o variables de instancia de esta clase. Entonces, ¿cuántos pares impares tiene como atributos de tipo entero las variables separ, seimpar y número? Separ y seimpar son variables de tipo entero, contadores, como ya lo vimos en la función ejecutar. Y número simplemente es una variable que recibe el valor que recibe la función ejecutar. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación por ser variables globales. Veamos ahora los comportamientos o función. En la línea 8 se declara entonces esta función. Con menos indicamos que es un método de instancia, luego indicamos que no retorna datos con void, luego damos el nombre a la función ejecutar y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero en la variable número o num. Los parámetros van separados con dos puntos, cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz, ya el compilador sabrá el tamaño de memoria reservada a cada objeto. Veamos ahora la implementación que va entre las líneas 11 a 62, la implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente se porta la interfaz, ya que para programar métodos estos previamente debieron haber sido declarados. Entonces en la implementación en líneas 12 a 16 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase cuantos pares impares, es decir, en la línea 69. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para estas variables solamente inicializamos en los contadores par e impar a 0. El número no es necesario inicializarlo, ya que en la función ejecutar se hace. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cuantos pares impares. Entonces, si usted necesita usar esta clase en otro archivo, es más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos en la clase que lo vaya a usar. Con esto se evita copiar y pegar todo el código en los archivos. Vamos ahora a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 64 a 73. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main pedimos al usuario que ingrese un valor numérico. Y antes de invocar la función ejecutar debemos crear el objeto. Eso lo hacemos en la línea 69. Primero creamos un puntero de la clase cuantos pares impares, un puntero llamado obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso entonces a la clase cuantos pares impares reservamos memoria invocando a la función alloc. Y luego a ese espacio de memoria reservado le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con esto entonces ya queda definida la estructura de un objeto de la clase cuantos pares impares. Si obj apunta a este objeto, ya se podrá usar esta clase. Simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. En la línea 70 entre corchetes damos nombre al puntero obj seguido de la función, en este caso ejecutar, y los parámetros que recibe. Entonces esta función ejecutar recibe un parámetro numérico en la variable num. Los parámetros se envían separados con dos puntos. Recuerde que esos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 70 a la línea 17 y muestra el resultado. Por último, en la línea 71, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de pares e impares de una cifra.
Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías,